Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda la profesora Eleania Alemán Carrasco. Espero que se encuentren muy bien, tomando en cuenta todas las medidas necesarias para cuidar de su salud y la de los suyos, y por supuesto, quedándose en casa. Hoy les hablaré sobre el significado de las palabras según el contexto y responderemos a la pregunta ¿qué son las claves de contexto? Les invito entonces a estar muy atentos y atentas y con toda la disponibilidad de seguir aprendiendo. En esta ocasión recordaremos el tema de la clase anterior. Una palabra nunca aparece sola o descontextualizada en una oración, sino que está forzosamente enlazada con otras palabras, formando un contexto gramatical y semántico. El significado de una palabra en un texto, por lo tanto, está estrechamente ligado a la información que se presenta en otros lugares de ese mismo texto. Respondemos entonces al interrogante. ¿Qué es el contexto? Es el entorno del lenguaje del cual depende el sentido de una palabra, frase o fragmento considerado. También es el conjunto de circunstancias que sirven al receptor para interpretar el mensaje que le transmite el emisor. A continuación les presento un ejemplo para que entendamos mejor el significado anterior. Karen posee una pena muy honda. ¿Qué significa la frase subrayada en la oración? ¿Será una marca de moto, una grieta recóndita o un dolor profundo? Seguramente acertaste, es la opción B. En esta oración, la palabra honda nos hace alusión a un dolor profundo. Muy bien, antes de empezar con el desarrollo en sí del tema, te presento la siguiente ilustración, la cual quiero que observes y analices el contexto que nos presenta. ¿Qué hace la niña? Bien, está leyendo un libro. ¿Qué leerá en ese libro? Nos presentan un fragmento de lo que lee la niña. Las minas de carbón son muy peligrosas. Los gases tóxicos que producen provocan envenenamiento si no están bien ventilados. ¿Qué pregunta se hace la niña? Tóxicos. ¿Qué significa tóxico? Bien, si envenena, tóxico quiere decir venenoso. El siguiente ejemplo que te presento nos dice, el texto me dice que el faisán protegía a la hembra, volando entre las montañas. ¿Cuál es la pregunta que se hace el niño? ¿Qué es un faisán? ¿Me podrías responder cuál es esa palabra que nos orienta a descubrir qué es un faisán? Bien, la palabra volando. Y si el faisán dice que vuela, ¿qué será entonces? Muy bien, un ave. Ahora conoces una palabra nueva. Esto aumenta tu vocabulario. Respondemos entonces ahora a las siguientes interrogantes. Cuando no sabes el significado de una palabra, ¿qué haces tú? Excelente, acudes al diccionario. Siguiente interrogante. ¿Qué son las claves de contexto? Bien, creo que si observaste y analizaste los ejemplos anteriores que te mostré, encontraste que claves de contexto son esas pistas que nos dan al momento de leer. Y la última interrogante nos dice,
¿Para qué es útil usar claves de contexto? ¿Ya te diste cuenta? Que para encontrar el significado de palabras desconocidas. Sigamos adelante. Te amplío ahora los nuevos saberes. Aquí le damos respuesta a la pregunta que te planteé al inicio del tema. ¿Qué son las claves de contexto? Son las estrategias que nos sirven para identificar el significado de un texto. También se le llaman indicios textuales y claves contextuales. Constituyen las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan. A continuación te presento algunos pasos mentales para inferir el significado de las palabras desconocidas. El número 1 nos dice leer el texto. ¿Por qué es importante leer el texto? Para tener una idea global de lo que estamos leyendo. El número 2, identificar la palabra desconocida para comprender el texto. Por eso es necesario que siempre que empieces a leer tengas un resaltador o un lápiz rojo, azul, para que al momento que estés leyendo y encuentres una palabra desconocida, la subrayes y la anotes en una libreta aparte. Número 3. Volver a leer el texto y fijarse en las palabras que rodean la palabra desconocida, o sea, buscar esas pistas. Número 4. Relacionar la palabra con todo lo que dice el texto, especialmente las palabras que están más cerca. Buscar pistas y hacerse preguntas. Como en el anterior, cuando los dos ejemplos que les presenté, donde los niños se hicieron la pregunta, ¿qué es tóxico? ¿Qué es un faisán? Y encontraron esas palabritas claves, esas pistas que lo orientaron a descubrir esos significados desconocidos. Número 5. Sustituir la palabra desconocida por la o las que se piensa que significa la palabra subrayada, sin que cambie el sentido del texto, es decir, identificar sinónimos. ¿Qué son los sinónimos? Acuérdense que son esas palabras que se escriben diferente, pero su significado es igual. Y número 6. Expresar el significado que se le ha dado a la palabra desconocida usando nuestras propias palabras. Muy bien. Continuando siempre con el desarrollo del texto, te presento lo siguiente. ¿Qué nos permiten las claves de contexto? Deducir el significado de una palabra de acuerdo con el contexto. Determinar que las palabras tienen diferentes significados según el contexto en el que se usa. Identificar definiciones para entenderlas y aplicarlas. Y por último, descubrir que hay palabras que tienen significados opuestos, a los cuales llamamos antónimos, o bien significados iguales o muy parecidos a los que le llamamos sinónimos. ¿En qué nos ayudan las claves de contexto? Nos ayudan a conocer el significado de palabras, fijándose en las palabras que rodean la palabra desconocida. Estas son las pistas o señales del texto que ayudan al lector a inferir el significado de palabras o conceptos que éstas denotan. Y también nos ayudan a poseer un amplio vocabulario. Muy bien, ahora vamos a recordar qué aprendimos hoy. Aprendimos que al leer se usan las palabras conocidas para determinar el significado de una desconocida y definirla.
Y también aprendimos que es importante aprender a usar claves de contexto en cada una de las áreas curriculares para comprender mejor los textos que leemos. Cuando hablamos de las áreas curriculares, nos referimos a las distintas asignaturas que usted cursa en su grado. ¿Por qué es importante? Porque de esa forma usted capta mejor el contenido que lee y que se le presenta. Excelente. Hemos terminado el desarrollo de la temática. Ahora les toca a ustedes trabajar para tener un mejor desarrollo del tema. Les presento las siguientes actividades. La número 1 nos dice, después de leer el contenido que se le presentó, conteste las siguientes preguntas. ¿Qué son claves de contexto? Recordemos que son las pistas, las estrategias, los indicios, todas esas palabras que rodean a esa palabra desconocida y que nos sirven para interpretar su significado. Y número 2, ¿qué es lo que nos permiten las claves de contexto? Ampliar nuestro vocabulario, deducir el significado de nuevas palabras. La actividad 2 nos dice, lea el siguiente relato corto e identifique el significado de cada palabra subrayada. Y haciendo uso del contexto, lee las pistas del texto y sustitúyala por otra, reescribiendo el texto en su cuaderno de español, cuidando que no se pierda el sentido original. El texto nos dice, la calurosa tarde de mi tía Francisca. Mi tía Francisca decidió acabar con el calor, tomando medidas ingeniosas. Primero se fue a la nevera a buscar hielo, luego colocó en un gran pedazo dentro de una paila y lo llevó frente al ventilador. Sin embargo, tanto movimiento le dio además mucha sed. Por eso se regresó a la cocina y buscó una soda bien fría. Rápidamente se volvió al sillón de la sala para recibir la brisa fresca que se desprendía del hielo, batida por el aire del ventilador. Una vez que el bloque de hielo se derritió por completo, mi tía no se dio por vencida y una vez más agarró camino hacia la refrigeradora para tomar otro bloque de hielo y comerse una paleta congelada, lo cual finalmente le permitió sentirse fresca. Con este texto que te presento, vas a trabajar. Puedes observar todas las palabras que están subrayadas. Tú las cambiarás por otras de igual significado y volverás a reescribir el texto en tu libreta. Gracias por tu atención y recuerda, te queremos estudiando en casa. Hasta la próxima.